En este video vamos a hablar de varios misterios que mencionan las Sagradas Escrituras y debemos estar familiarizados con estos misterios para modo de tener un mejor entendimiento de la revelación completa de Dios. Pero permítanme decirles también que para nosotros, los creyentes de este tiempo presente, los que hemos creído en Dios y en Yeshua el Cristo, no puede haber, escuchen esto, no puede haber otro tema de más grande importancia, del cual el Nuevo Testamento llama el gran misterio, en Efesios capítulo 5, verso 32. Pero no todo creyente cristiano está en una posición para recibirlo. Solamente los que han creído a Dios y que han sido justificados de la misma manera que lo fue Abraham, por fe. Fe en la palabra de Dios en cuanto a la sangre de redención, y que en cuanto a la obediencia de la fe, se consideran muertos juntos con el Cristo. Solamente aquellos que se consideran muertos y resucitados en Él, en el Cristo, y quienes ciudadanía ahora está en los cielos. Solamente los tales son los recipientes aptos de recibir la maravillosa revelación del misterio de Dios y de Hamashiach, el Cristo. Pero ahora, para tener un mejor entendimiento del gran misterio, tenemos que hacer la siguiente comparación de dos pasajes. Miren en sus pantallas. En la parte de arriba tengo la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 1 al 3. Y en la parte de abajo, la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 5 y verso 9. Ahora noten las diferencias. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 1 al 3, leemos que el Evangelio de Dios acerca de su Hijo Yeshua el Cristo había sido prometido por sus profetas. ¿En dónde? En las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento. Les vuelvo a señalar el verso 2, porque esta es una clave. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora comparemos esto con Efesios capítulo 3, verso 5 y verso 9. Dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y el verso 9 dice, el misterio escondido desde los siglos en Dios. En la carta a los Efesios, el apóstol habla del misterio del cuerpo del Cristo. Nosotros somos el cuerpo, los miembros del cuerpo del Cristo, y el Cristo es la cabeza. El apóstol, aquí en Efesios, no está hablando del misterio de la persona del Cristo, como en Romanos capítulo 1. No, aquí está hablando del cuerpo del Cristo, o sea, de nosotros, los creyentes. Un tema que nunca antes fue revelado, por lo cual no forma parte de ningún tema de las profecías del Antiguo Testamento. Lean por ustedes mismos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24. El apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi cuerpo de carne lo que falta de las aflicciones del Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, los creyentes. El misterio del cuerpo del Cristo era un tema especial, revelado a los apóstoles y profetas y a los santos del Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo. ¿A quién y por quién? Este misterio fue primeramente anunciado en los oídos de los mortales. Fue anunciado a los santos que fueron redimidos por la preciosa sangre de Hamashiach y que fueron justificados simplemente por la fe y sellados con Ruach HaKodesh, el espíritu de la promesa. Pero desafortunadamente, cuando los primeros creyentes cristianos del segundo siglo dejaron su primer amor, esta maravillosa revelación aparentemente
fue la primera que se oscureció y se perdió de vista. Después de que se perdió la revelación del misterio, la verdadera enseñanza acerca del Espíritu Santo en la asamblea, en la iglesia, se hizo cada vez menos clara, especialmente mientras se abandonaba también el simple fundamento de la verdad de la justificación basada únicamente en la fe. Pero estas maravillosas verdades, por la paciencia y la misericordia de Dios, han sido recuperadas parcialmente en estos últimos días. Y a través de este maravilloso tesoro, la Biblia, que es su palabra, pero tal vez no en su completa pureza, frescura y claridad. Y es nuestro objetivo ahora, pero dependiendo en la bondad de nuestro Señor y confiando en la guía del Espíritu Santo, de hacer algo para recuperar la bendita verdad acerca del misterio. En el idioma griego, la palabra misterio simplemente significa un secreto y es equivalente a la palabra hebrea que se pronuncia ratz, que significa ocultar. Por lo tanto, es un secreto. Noten el uso de esta palabra en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versos 18 y 19. Dice, para que imploraran misericordia ante el Dios del cielo respecto a este misterio. ¿Notaron eso? Para que no perecieran Daniel y sus compañeros, junto con los demás sabios de Babilonia. Entonces, el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y en los versos 27 al 30 dice, Daniel contestó ante el rey diciendo, el misterio sobre cual el rey pregunta, no hay sabio, ni mago, ni hechicero, ni encantadores que sean capaces de declararlo al rey. Pero hay Dios en los cielos, noten esto, que revela los misterios, que hará saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Este es tu sueño y la visión de tu cabeza que tuviste sobre tu cama. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que tengo sea mayor que la de todos los vivientes, sino con el fin de que se declare la interpretación al rey y comprendas lo que pensaste en tu corazón. Y el verso 47 dice, y el rey se dirigió a Daniel diciendo, verdaderamente tu Dios es el Dios de dioses, el Señor de reyes, y revela los misterios, pues fuiste capaz de revelar este misterio. Y en Daniel capítulo 4 verso 9 dice, Belsasar, jefe de los sabios, por cuanto sé que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que no te está oculto ningún misterio. Dime la visión del sueño que he tenido en la visión de mi cabeza y su interpretación. Como ven, el secreto del rey, nadie lo podía declarar hasta que Dios se lo reveló al profeta Daniel. Ahora, en el libro del Apocalipsis, la palabra misterio se usa para referirse a una señal secreta. En otras palabras, a un significado secreto. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en la diestra de mí. En otras palabras dice, el significado secreto de las 7 estrellas. Y lo mismo en Apocalipsis capítulo 17, verso 5, en donde dice, y sobre la frente de ella un nombre escrito, Misterio Babilonia. En otras palabras, un significado secreto en su frente. Y aquí mismo, en el verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. En otras palabras, el significado secreto. Lo que significa secretamente la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, en estas cosas debemos de ver una señal secreta o un significado secreto de algo que representan. Ahora, las Sagradas Escrituras mencionan varios secretos que vamos a estar examinando enseguida.
Pero hay uno que se llama el gran secreto en Efesios capítulo 5, verso 32. Noten cómo dice, el misterio este grande es. Yo, sin embargo, digo sobre el Cristo y sobre la iglesia. En este misterio, en este secreto, es que nos vamos a estar enfocando principalmente en esta serie de enseñanzas. Pero escuchen esto, todos estos secretos están conectados con el intervalo actual entre el primer y segundo advenimiento de Yahshua el Cristo. Ahora, ¿qué es un intervalo? Es una porción de tiempo que existe entre dos eventos, generalmente de la misma naturaleza, o simplemente podemos decir que es equivalente a una pausa. Ahora escuchen esto también. Los sufrimientos del Cristo se relacionan con su primera venida y las glorias que seguirán se relacionan con su segunda venida. Pero, ¿que acaso iba a haber un intervalo o una pausa entre los sufrimientos del Cristo y las glorias que seguirían? Es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a ustedes. Noten esto, han inquirido y diligentemente buscado y escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo y las glorias después de ellas, o las glorias que le seguirían. Y en Lucas capítulo 24, verso 26 dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Notaron que aquí también se mencionan los padecimientos del Cristo y las glorias que le seguirían. Entonces, como ven, los sufrimientos del Cristo no eran un secreto, ni tampoco lo eran las glorias que seguirían. Los dos eran temas de profecías del Antiguo Testamento, plena y claramente reveladas. Los profetas que profetizaron y todos los que oyeron o leyeron sus palabras conocían perfectamente estos dos grandes hechos. Pero, escuchen esto, ignoraban por completo el intervalo. Eso si es que había alguno que debería de separar estos dos eventos. No sabían si la gloria seguiría inmediatamente a los sufrimientos o si habría un intervalo de 1 año o de 10 años o de 100 o de 1000 o un intervalo de hasta 2000 años, como ya estamos viendo entre estos dos eventos. No había nada que les dijera, por lo cual, sin duda, estaban perplejos. De hecho, se nos dice por el Espíritu Santo en Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 al 11, que ellos habían inquirido diligentemente, buscando, escudriñando, ¿cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo y las glorias después de ellas? Pero aún así, no había nada que pudiera iluminar el tiempo que transcurriría entre los sufrimientos y la gloria, aunque estaba claro que no podían ser simultáneos. Pero, ¿qué tiempo podría haber entre ellos? Una forma de salir de esta dificultad era sugerir que habría dos Mesías, uno Mashiach ben Yosef, el que sufriría, y otro Mashiach ben David, quien tendría la gloria. Algunos creen que la pregunta de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, verso 3,
se refiere a esta tradición antigua, cuando mandó a 2 de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero ahí permanecía la dificultad. ¿Por qué? Porque el tiempo era intratable. Intratable es lo que significa la palabra inescrutable en Efesios capítulo 3, verso 8, en donde leemos de las inescrutables riquezas del Cristo. Cierto, las riquezas del Cristo son inescrutables. Nadie puede estimar las riquezas guardadas en el Cristo para los que son miembros de su cuerpo. ¡Cuán vastas son las riquezas que poseemos en el Cristo, el Señor, nuestra justicia! Cierto, pero sin embargo, esto no es lo que quiere decir aquí en Efesios capítulo 3, verso 8, porque la palabra inescrutable también se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 11, verso 33, en donde es traducida insondables. En otras palabras, ininvestigable. Es la palabra griega anekisniastos, que significa algo que no se puede explorar, algo que va más allá de la comprensión y el entendimiento. Entonces, nadie podía saber cuánto tiempo debía de transcurrir entre los sufrimientos y la gloria del Cristo, porque eran ininvestigables. Pero había riquezas que sí se podían explorar y muchas promesas y profecías acerca del Cristo que sí se podían entender y escudriñar y disfrutar por los fieles, como se nos dice en Efesios capítulo 1, verso 18, en donde dice, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. Los profetas llevaron a sus lectores de una montaña a otra, pero el valle que se encontraba en medio no podía ser explorado. Enseguida pasemos a otro tema que también está conectado y forma parte con este intervalo secreto de este tiempo presente. Y como les mencioné, las escrituras hablan de varios misterios o secretos. Veamos lo que dice acerca de la duración, de la ceguedad o la ceguera espiritual de la nación de Israel. Noten lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean ante ustedes mismos sabios, que el endurecimiento, refiriéndose a la ceguera espiritual, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Ahora que a la nación de Israel le iba a acontecer una ceguera espiritual, no era un secreto, porque estaba claramente revelado en el Antiguo Testamento. Abran sus Biblias al libro del profeta Isaías, al capítulo 6, versos 9 y 10. En el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías tuvo una gloriosa visión del rey de Israel, o sea, de Hamashiach, en preparación a la solemne misión que él recibió. Ahora noten lo que dicen los versos 9 al 11. Dice, y dijo, ve y di a este pueblo, o sea, al pueblo de Israel, de cierto oirán, pero no entenderán, de cierto verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido. Él ha endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se arrepienta, ni le sea perdonado. Entonces dije, ¿hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo?
era la pregunta ansiosa del profeta Isaías. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11? Los profetas inquirieron, escudriñando, ¿qué tiempo significaba el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo le durará esta ceguera a la nación de Israel? Este decreto de una ceguedad, una ceguera judicial, una ceguedad nacional, fue pronunciado 3 veces bajo las más impresionantes circunstancias, como vamos a ver enseguida en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 13, versos 14 y 15, el mismo Señor Yeshua dijo, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, y con sus oídos escucharon con dificultad, y cerraron sus ojos. No sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón, y se arrepientan, y yo los restaure. Y en el buen anuncio de Juan, Juan capítulo 12, versos 39 al 41, dice, por eso no podían creer, porque también Isaías había dicho, sus ojos fueron cegados, y su corazón fue entenebrecido, para que no vieran con sus ojos, ni comprendieran con su corazón, ni se arrepintieran, ni yo los restaure. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él, o sea, del Cristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 28, versos 25 al 27, el apóstol Pablo lo pronunció por tercera y última vez. Noten cómo dice, bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías en contra de sus padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, ciertamente oirán, pero no comprenderán, ciertamente verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido, y han hecho sordos sus oídos, han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí, ni yo los perdone. Podemos decir que en Mateo capítulo 13, verso 14 y 15, es la palabra profética de Yahvé Elohim. Y en Juan capítulo 12, verso 40, notamos que era la gloria de Hamashiach, el Cristo, que el profeta Isaías miró. Y en Hechos capítulo 28, versos 25 al 27, se nos dice que habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Entonces, este secreto era un tema de una revelación especial, y no era un secreto. En el profeta Isaías, capítulo 6, verso 11, se reveló que duraría mientras que la tierra de Israel permaneciera desolada. En este tiempo presente, el pueblo está de regreso en su tierra, pero la ceguera espiritual permanece nacionalmente. Cierto, porque había una cosa más que estaba relacionada con esto y que se mantuvo en secreto, pero que después fue revelado en Romanos capítulo 11, verso 25, en donde, hablando de esta ceguera espiritual, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean muy sabios ante ustedes mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Notaron esto? Aquí el secreto es revelado y la respuesta a la pregunta del profeta Isaías, ¿hasta cuándo?, al fin es dada, y ya no podemos ignorar la duración de la ceguera espiritual que le sucedió a Israel en parte, y ahora sabemos cuándo se anunció su decreto, y ahora sabemos cuándo terminará. Vamos a continuar con este tema en el siguiente video. Los invito a que se suscriban. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.